para comenzar. La primera pregunta sería como, perdón, ¿qué cambios ha observado usted durante los últimos años en cuanto a los niveles de contaminación por plástico y microplásticos en el Océano Pacífico? Ok, cuantificarlo es un poco difícil Ujú. porque es una problemática que se viene evidenciando, digamos, en lo que es en general la contaminación por plástico desde hace, ¿qué? Unos 50 años. Digamos, ya era visible que íbamos a la playa y se veía aquel montón de plástico, ¿verdad? En las playas y demás. Pero desde hace unos, ¿qué? Unos 20 años para acá, a nivel científico, se viene evidenciando todo lo que es la problemática del microplástico. Las primeras investigaciones que empiezan a publicarse son por allá de los años 70, pero era uno ahí perdido en el tiempo, que hablaban del microplástico. A partir del 2000 es que empieza a visualizarse y como es algo que no se ve al ojo humano normalmente, entonces realmente en los últimos, ¿qué? 5, 6 años es que realmente empieza a hablarse de microplástico y que empiezan a haber campañas y empiezan a verse imágenes de, uy, mira, no es solamente que eh, estos plásticos que vienen, por ejemplo, en las latas de cerveza, que decían que ahogaba a un pez o que se le metía una tortuga y la tortuga no crecía o crecía con Con este tipo de deformidades. plástico, con deformidades. Eso era fácil de ver, ¿no? Pero cuando ya hablamos de que eso se está convirtiendo en una partícula que nos la podemos estar comiendo nosotros, porque un pez o un ave se lo está comiendo, ya era de unos 5 años para acá que se empieza a visualizar más a nivel general, ¿verdad? Porque a nivel científico, como te digo, hace unos 20 años más o menos. Sí, ya eran conscientes, pero como que no se haya llegado a profundizar, por decirlo así. Sí, y es que también es una área a nivel científica en la que todavía hay mucho desconocimiento. Se dice que los plásticos, como liberan ciertas sustancias, pueden afectarnos a nivel endocrino o a nivel de las glándulas que tenemos en el cuerpo del ser humano, pero realmente decir que al ser humano le va a pasar esto y esto y esto por estar consumiendo plástico, hasta el momento no hay ningún artículo científico que pueda decirlo. Ok, Entonces, imagínate, entonces hay muchas suposiciones sobre cómo nos va a afectar. entiendo. Y profesora, una consulta. Entiendo que por el lado humano tal vez no está como tan estudiado, por lo menos no se puede saber hasta que pasen pues los años. Pero en cuanto a la vida animal, ¿qué tan estudiado está la manera en que los puede afectar? Ok, este, a nivel de los organismos marinos y también a nivel de organismos terrestres, ya hay mucho estudio al respecto, este, que nos indica que puede tener obstrucciones intestinales, que pueden estar entrando en el tracto, en todo lo que es la irrigación sanguínea, porque ya se sabe que puede haber partículas que son lo que llamamos nanopartículas, que podrían ser del tamaño de un glóbulo rojo, por ejemplo. Ujú. Eh, entonces, eh, a nivel de muchos animales marinos, por ejemplo, se habla de la obstrucción en ballenas parvadas, que son estas grandes ballenas que no tienen dientes, como la jorobada, como la ballena azul, que los microplásticos pueden obstruir las barbas que tienen, que son este, la forma en que ellos filtran todos los organismos que hay microscópicos, naturales en el medio, y de los que se alimentan. Entonces, que esta obstrucción puede ser una parte. Hay otros organismos que están teniendo inanición, porque para un camaroncito microscópico que se alimenta de alguitas microscópicas, no es fácil determinar qué es fitoplancton, es alguita microscópica, o qué es microplástico. Entonces, incluso se han hecho pruebas donde se nota perfectamente donde se están alimentando del plástico porque lo que ven es una partícula. Sí, ellos los Eh, llegan a confundir con alimento. ajá, Entiendo. entonces,
se habla de eso, de inanición, de que realmente no se están alimentando. Y también se habla de lo que se llama lo que es la bioacumulación, que es que esas partículas de plástico, ok, se la puede comer ese camaroncito, pero ese camaroncito y a un montón de esos camaroncitos llega y se los come, por ejemplo, una sardina. Y acumula todo ese plástico, esa sardina. Pero a esa sardina, así como hay otro montón de sardinas, se las van a venir a comer otros diferentes niveles dentro de la cadena alimenticia. Y el problema no es tanto porque no sabemos el plástico como tal que pueda generar, más que algunas obstrucciones, pero resulta que el plástico es lo que se considera una superficie vector. Es un vector para que se le peguen bacterias, contaminantes que hay en el medio, como por ejemplo pueden ser metales pesados, este, otro tipo de sustancias que más bien sí puedan generar un problema dentro del organismo, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí es toda una problemática. Y profesora, bueno, ya me mencionado algunas especies, como bueno, las sardinas y la ballena barbada, pero ¿qué otras especies diría usted que han mostrado ser más vulnerables a este tipo de plásticos? ¿Hay alguna que sea como especialmente vulnerable? Yo, por ejemplo, llegué a ver el albatros de pata negra, porque hay una foto que se hizo muy, pues, muy viral, que creo que fue de Nat Geo, National Geographic, una de estas instituciones, que básicamente pues el pobre animal estaba lleno de plástico de todos los tamaños. Mira, digamos, como que decir una especie más vulnerable que otra es muy difícil porque se está acumulando en todos los, digamos, cuando hablo de niveles tróficos, hablo de que está desde esos pequeños organismos que comen plantas hasta los grandes ballenas, ¿verdad? Ujú. Entonces, decir que hay una especie más vulnerable que otra, no. Nosotros hemos trabajado con moluscos, que son los que tienen dos conchas. Ujú. Hemos trabajado con cangrejos, con camarones, con peces de diferentes niveles tróficos. Todos tienen microplástico. Hemos trabajado con peces y camarones de río en la isla del Coco y con langostas y peces del mar en la isla del Coco, que uno dice es una isla oceánica y todo tiene más de el 60% de las muestras tienen microplástico. Entonces, decirte que hay una especie que es más propensa a otra, nosotros hasta el momento, y lo que dice la literatura es que, digamos, usted empieza a ver y están trabajando con animales de todos los niveles y de todas las posibles ramas de la biología marina, desde peces, crustáceos, moluscos, cetáceos, cualquier organismo puede ser propenso realmente a contaminación por microplástico. Y en el caso, por ejemplo, lo que son los arrecifes marinos, que bueno, son pues un hábitat, pero también es un organismo vivo, en el caso de ellos, ¿se ha llegado a observar algún efecto que pueda tener? Este, Mira, yo no he hecho ningún estudio en arrecifes de coral, pero sí he revisado artículos que dicen que también pueden estarse alimentando de microplástico, porque los corales, este, además de tener una simbiosis con una microalga que le da mucha fuente de alimento, también se caracteriza porque tiene como una especie de tentáculos y puede generar un mucus con el que atrapa partículas que hay en la columna de agua. Entonces, se ha encontrado que sí tienen en el estómago partículas de plástico. Entonces, esto a la larga en cualquier organismo es una fuente de alimento que no es saludable, ¿verdad? Ujú. Para el organismo en este caso. Además, puede generar algún tipo de obstrucción en ese intercambio, ¿verdad? Que hay entre el coral y el medio como tal. Ok. Bueno, para continuar, esto ya lo hemos estado tratando un poquito por encima, no sé si sea posible profundizarlo un poco más, que es de qué manera se están afectando las relaciones tróficas en los ecosistemas marinos, obviamente también por el microplástico. Ajá. Mira, la realidad es que está
en todos los diferentes niveles de la cadena trófica. Lo hemos encontrado desde sedimentos, lo que quiere decir que organismos que normalmente se alimentan de ese sedimento están acumulando microplástico. Lo hemos encontrado en la columna de agua, lo que quiere decir que todos los organismos que están en la columna de agua lo pueden estar acumulando. Y como te digo, lo hemos estudiado desde niveles tróficos de organismos que se consideran filtradores, ¿verdad? Como un molusco bivalvo, por ejemplo, que son estas, digamos, qué sé yo, las ostras, las pianguas y demás. Organismos carroñeros, como un camarón, pero organismos también que se comen a otros peces, como los pargos. Entonces está realmente en toda la cadena trófica. En toda la cadena trófica. Hay muchos estudios que hablan de que hay en ballenas, que hay en tiburones, que hay en diferentes tipos de peces que se comen otros peces, peces que son zooplanctívoros, que es decir, que se comen a todos esos camaroncitos y todos otros organismos que son animales, pero son microscópicos, y esos mismos organismos están comiendo el microplástico. Entonces, es una problemática que realmente hoy día, no importa el nivel trófico, está presente. Ok. Y otra pregunta o duda que me surge ahora mismo es, los microplásticos, o bueno, los plásticos en general, pues llevan en su producción una cantidad enorme de químicos, ¿verdad? Dependiendo Ujú. del uso que se le dé. ¿Usted ha llegado a ver algún tipo de estudio que trate ya sea cómo afecta este tipo de químicos directamente lo que es ya sea la calidad del agua para la vida o la misma vida en esas aguas? Hay muchos estudios experimentales que hablan de cómo los plásticos, al convertirse también en microplásticos, pueden estar transfiriendo, digamos, y hay estudios ya, incluso antes de que se hablara del microplástico, de cómo, por ejemplo, una botella plástica que la dejas en el carro por los siglos de los siglos, eso está liberando sustancias como el bifenol A, que se sabe que el bifenol A es, por ejemplo, cancerígeno. Entonces, hay estudios, sobre todo a nivel experimental, de que están determinando realmente cuánto es el efecto que podría tener esa liberación del microplástico en los organismos, Leo. Pero como te digo, todavía eso este, está como muy en pañales, Mm. Leo, porque mucho se habla de que, por ejemplo, nuestro sistema está tan bien diseñado que, por ejemplo, el plástico lo vamos a sacar en nuestro sistema digestivo, pero realmente son las sustancias asociadas las que podrían tener un efecto, ¿ok? Y en ese sentido, los estudios son amplísimos, pero imagínate la concentración de microplástico que tendríamos que tener para poder empezar a ver efectos. Entonces, normalmente los estudios hoy día son muy experimentales, que empiezan a determinar diferentes concentraciones de una sustancia en el microplástico para ver realmente cuál podría ser un factor letal para peces o cuál podría ser un factor letal para camarones, por ejemplo. Pero eso es parte de todos los estudios que se están haciendo. De hecho, hace como 3 o 4 años se dio el primer congreso de medicina especializado en ver realmente qué es lo que qué podría pasar con el cuerpo humano con respecto a la presencia del microplástico, ¿verdad? Porque todavía también para los científicos médicos es todo un misterio qué es lo que está pasando. ¿Realmente es microplástico lo que está afectando esto o es otra cosa? ¿Verdad? Sí, Entonces es todavía un tema complicado. sí, como usted dice, es algo que está muy en pañales. De hecho, Sí, antes ya de escoger este tema y todo, yo siempre he sido un apasionado de la biología, entonces ya lo he investigado como sí, por curiosidad. Y sí, yo he notado que muchas veces la información que se encuentra realmente pues no trata tanto como los impactos y demás por lo mismo, porque falta muchísima investigación. sí, sí, Em, sí. Otra pregunta que quería hacerle, no sé cómo
no sé qué tanto pueda salir de su área, es algo que me surgió más ahora mismo, pero que ya tenía como en la cabeza desde antes. Es que, por ejemplo, en el Pacífico se conoce lo que es el Gran Parche de Basura del Pacífico o la Isla de Basura, y bueno, tiene diferentes nombres. Este, esto hasta donde yo he podido investigar, básicamente esa isla se formó por las corrientes marinas que fueron acumulando la basura en esa área. Yo quería preguntarle como si hay especies específicas que, no sé, que quizás tengan como más, bueno, supongo que todas, que tienen como una necesidad de ese tipo de corrientes marinas, pero no sé si tal vez puedan como perturbar lo que son sus migraciones y demás en determinadas épocas del año o en determinadas áreas que esta isla pueda estar afectando. No sé si eso sea como algo demasiado específico que no se ha estudiado, entonces nada más para saber cómo, qué conoce usted. No, digamos, este, a nivel planetario, tenemos lo que se conoce como los grandes giros que están muy asociados a los grandes mares. ¿Ok? Entonces, en el giro del Pacífico, o en los giros del Pacífico, es donde se ha planteado esta acumulación de plástico, pero realmente se están dando en todo a nivel mundial. Es una problemática importante. Y muchos de estos grandes mares de plástico, obviamente, están en rutas migratorias. ¿Por qué? Porque esas rutas migratorias están muy de la mano de las corrientes que se mueven con los giros oceánicos. ¿Ok? Entonces, realmente no he leído algún artículo que diga si, qué sé yo, las ballenas coloradas, pensando en un organismo que tiene migraciones de miles de kilómetros, si el encontrarse un parche de basura le va a impedir seguir con su migración. Realmente no lo creo, empezando porque es un organismo que puede esquivarlo, Mm. ¿verdad? O tendría que ser ya algo fuera de serie como para que un organismo como una ballena, que es también tan inteligente, que no lo pueda esquivar, ¿verdad? Entonces, no, realmente nunca he leído al respecto, Ujú. algo Sí, no, así. básicamente entonces lo obstaculiza, perdón, pero realmente no es como que le impide el paso como tal. No, no, es una Este, problemática más por ejemplo, todas estas islas de basura se convierten en un vector por ejemplo, de trasiego, no trasiego, sino como una vía de transporte, por ejemplo, para especies invasoras. Es una problemática más allá de si es una migración o no, ¿verdad? Porque se pueden pegar cosas en una costa y se van en la isla hacia otra zona donde normalmente no estaban, entonces pueden haber procesos de invasión. Pero yo creo que no hemos llegado a ese nivel de lograr esa capacidad de poder interpretar todo lo que está pasando con estas sí, porque islas de basura. pensándolo un poco, supongo que incluso las aves podrían, no sé, un ave que normalmente no estaría en esa área, podría usarlo para anidar y estar pues ahí. Sí. Ok, bueno, la última pregunta ya para terminar. Es una Ujú. pregunta simple y la respuesta quizás no tanto, que es, ¿qué acciones se podría tomar para reducir o controlar la acumulación de los plásticos en estas áreas del océano? Ok, para mí, lo primero, y siempre lo digo en las charlas y cuando hablo de este tema, es el reducir, el, el rechazar y reducir. Lo primero que tenemos que hacer es rechazar el plástico en la medida de nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo digo, no, no voy a comprar esto que está envuelto en plástico, lo voy a comprar. Te pongo el mejor ejemplo, digamos, siempre pongo esto. Usted va a ciertos supermercados y usted encuentra las manitas de banano, que usted puede agarrar una manita y se la lleva, pero resulta que hay supermercados que ahora venden una burbuja de plástico con bananos. Yo hasta que siento que me va a dar un colapso nervioso donde veo eso. Me pasa también. O los elotes. El elote tiene su propia protección. ¿Por qué diantre me lo vendes en una bandeja de estereofón cubierto de plástico? Ujú. Sentido común, por favor.
Entonces, ahí es donde yo como consumidor, porque al fin y al cabo, las acciones dependen de uno como consumidor. Es en la primera medida rechazar. Si no puedo, reduzco. Después reciclo. Porque tras de eso, nosotros hemos investigado sobre el tema y el reciclaje tampoco es tan eficiente. Porque se recicla, se recicla, se recicla y mucho de ese reciclaje se va en un container para la China, para Taiwán, y ellos no saben qué hacer con aquel montón de reciclaje. ¿Y dónde termina Sí. ese reciclaje? Muy posiblemente en la basura de nuevo. O sea que Entonces, realmente ni se llegó a reciclar ni se hizo nada. exactamente. Entonces, ahora hay alternativas que utilizan el plástico para hacer, no sé, mesas, una manera de reciclar y demás, pero en la medida en que podamos rechazar, yo creo que esa es la estrategia. Ok, sí, entonces básicamente lo más efectivo, sobre todo supongo yo que sería a largo plazo, es la concientización sobre los problemas que hay. Totalmente, Ujú. totalmente. Ok, bueno, profesora, ya esa era la última pregunta porque lo demás Ok, pues lo fuimos tratando ahí poquito a poquito. ok. Otra vez muchísimas gracias porque me costó encontrar gente. Porque digamos, uno de los profesores que nos va a ayudar es un ex profesor mío de la UCR, pero sí, digamos, el segundo no aparecía por ningún lado. Entonces, más bien ahí muchísimas gracias por responder y tomarse el tiempo. No la atraso más porque supongo que tiene muchas cosas que hacer, pero de verdad muchas gracias y fue un placer conocerla. Con mucho gusto, Sebastián, y espero que les vaya muy bien en el trabajo. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Y entonces esto por acá.